Muy buenas tardes. Les saluda Marcos Ibaceta y esto es Sentido Común, que va por Onda Digital Perú. Nos pueden ver por Facebook, YouTube y como todos los lunes, el programa va de las 18 a las 19 horas. En señal abierta estamos en el 18.4 y algunas otras señales que van a ir apareciendo, mediante los cuales nos pueden ver en el interior del país. Esta tarde no queremos perder mucho tiempo. Tenemos tres puntos que queremos tratar. Un primer análisis de la política exterior peruana. Porque todo parece tan confuso, difuso, que los viajes, que la invitación a invertir, pero no sabemos todavía los resultados porque estos siempre son de mediano a largo plazo. Lo cual nos lleva al otro punto que se tiene que analizar, la política interna. ¿Qué marco normativo se está generando en función de las propuestas de solución a la crisis económica que ha planteado el gobierno? Porque parece que con el Congreso no se cuenta, ¿no? El Congreso está en otras cosas diferentes al ejercicio de la responsabilidad que les compete. Y un tema que ha venido a distorsionarlo todo es el referido a las acciones del hermano de la presidenta, don Nicanor Boluarte, que, como dice su hermana, no trabaja para el Estado y él puede recibir y hacer lo que quiera, siempre y cuando, entendemos, no esté utilizando el aparato del Estado para sus propios fines, como por ejemplo fundar un partido político. Y ahora se están descubriendo por las publicaciones que conocemos que tiene el control o una influencia muy grande en el vapuleado Ministerio del Interior, del cual depende llevar adelante la política de seguridad. Y a través del Ministerio del Interior, la manipulación de prefectos y subprefectos en pro de lo que sería el partido político de la familia Boluarte o de don Nicanor Boluarte. Y es curioso que todo el que se reúne con él, siendo funcionario público, autoridad electa de gobiernos regionales, locales, además de los funcionarios de los sectores del Ejecutivo, siempre se vean beneficiados con partidas presupuestales. Y el tercer y último tema es lo relativo a este fenómeno llamado Milei en la Argentina, que no solamente quiebra toda una línea histórica del peronismo, que era una especie de PRI mexicano, sino que cuando se ha desarrollado durante décadas una política estatista y de controles, liberalizar significa tomar medidas drásticas para que las cosas funcionen de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, bajo un control del Estado para que la gente sufra lo menos posible, ¿no? Pero que a la larga, eso ya lo hemos vivido en el Perú con el shock de 1922, cuando todo estaba quebrado económicamente. A la larga, los precios se sinceran, los dólares vienen, las inversiones se multiplican y al importar bienes y servicios a menor precio y mayor calidad, obligan a nuestros empresarios también a invertir en tecnología, a producir más, producir mejor y manteniendo la libre competencia, evitando los oligopolios y monopolios. Entonces, todo mejora en calidad y los precios siempre tienden a bajar. Eso permitió que la pobreza disminuya grandemente hasta el año 2000, en que comenzó la plaga esta de la influencia caviar y estamos a punto de desbarrancarnos. Para estos temas hemos invitado, como siempre, a un experto que conoce al detalle todo lo que estamos hablando, el doctor Martín Belaúnde Moreira, a quien le damos la cordial bienvenida. Muy bien. ¿Me estás escuchando bien, mi querido Marcos? Sí, estimado Martín, estoy escuchando bien. La primera pregunta, así general, es: ¿cuál es tu percepción sobre la política exterior del Perú?
La política exterior del Perú, en primer lugar, yo quiero recalcar, reiterar, lo he dicho ya en varias oportunidades, que se ha hecho una buena designación de ministro de Relaciones Exteriores, que en mi opinión tiene bastante mayor calidad que la señora Ana Cecilia Gervasi, que no lo hizo tan mal tampoco. La señora Boluarte ha tenido muchos viajes, el segundo viaje a Alemania y al Vaticano en realidad pareció que no tuvo mucho sentido, pero algunos viajes eran indispensables y este último que se ha decidido los Estados Unidos para recibir ese encargo de la PEC, sin duda alguna era un viaje obligado. Ahora bien, ¿cuál es el mayor problema que tenemos nosotros en política internacional al nivel latinoamericano? A nivel latinoamericano nosotros tenemos un cierto aislamiento, promovido por AMLO, Andrés Manuel López Obrador de México, secundado por Petro de Colombia, por el señor Arce Catacora de Bolivia, que está peleado con el señor Evo Morales EMA, por sus siglas, que ambiciona una parte del Perú. Y luego el gobierno argentino, que acaba de sufrir una muy fuerte derrota por 11 o quizás 12 puntos, como dicen algunos, y en donde en lugar de tener a esta pareja tempestad de Alberto Fernández, un hombre mediocre, con otra mujer, la Cristina Kirchner, bueno, intrigante, por decirlo menos, y corrupta, por todos los indicios que hay acerca de ella, constituían un cuarteto de enemigos del Perú. Bien, el triunfo de Milei anula al actual gobierno argentino. Y yo creo que Milei va a estar encantado de tener una relación normal y amistosa con el Perú, como el Perú lo ha tenido siempre con Argentina. En ese sentido, yo creo que eso a muy corto plazo se va a superar. En cuanto a AMLO, tiene muchos problemas. Tiene muchísimos problemas y tiene problemas de la delincuencia. Petro acaba de sufrir una terrible derrota en las elecciones estas parciales o municipales. Bien, Arce Catacora es un gobierno débil. El gobierno de Lula mantiene una cierta indiferencia. Con el gobierno de Chile mantenemos una relación indiferente. Con el gobierno de Venezuela y Nicaragua, que se han retirado de la OEA, tenemos una relación inamistosa. Con Cuba tenemos una relación, pero que no nos sirve de mucho. Bueno, y tenemos relaciones con diversos países en Centroamérica. Tenemos con el Ecuador, que afortunadamente ha salido elegido una persona que, digamos, no creo que tenga ningún sentimiento inamistoso hacia el Perú. Paraguay, Uruguay, yo creo que siempre hemos tenido buenas relaciones. Entonces, el frente por ahí ya está controlado. ¿Qué ocurre con Europa? Siempre hemos tenido buenas relaciones. De manera que ahí no tenemos un problema. Con Asia, China, Japón, tenemos relaciones normales. Hay inversiones chinas muy fuertes y hay algunas inversiones japonesas en el Perú y tenemos un comercio con ambos países que es importante y China es nuestro primer socio comercial. De manera que en ese aspecto yo creo que hemos superado nuestros problemas más críticos. Bien, con Estados Unidos tenemos una buena relación. Criticaban que no había la señora Boluarte, no había tenido la cita en el Oval Office. Yo te digo a ti, mi querido Marcos, la agarrada de manos y la cordialidad expresada por Joe Biden hacia nuestra querida presidenta Dina Boluarte
vale una o dos reuniones en el Oval Office. Otra cosa son algunos reclamos absurdos salariales que hace la señora Dina Boluarte, que parece tener de vez en cuando una capacidad inaudita de meter la pata y pedir lo que no le corresponde. Pero eso son cosas que se pueden poner de lado y se le dice, no le corresponde, señora presidenta, no pida peras al olmo, no le pida plata al RENIEC por salarios durante su licencia sin goce de haber. Eso me parece un disparate. Entonces, en el ámbito internacional, yo diría que tenemos buena relación con nuestros clientes, buena relación con los Estados Unidos, buena relación con los países europeos y nuestros países enemigos u hostiles. Uno de ellos va a dejar de serlo. Yo no creo que el señor Milei mantenga esa estúpida actitud de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. De manera que eso lo vamos a superar gradualmente. En ese sentido, yo creo que en el aspecto internacional estos problemas se van a superar. Ahora bien, la situación económica del Perú está... Perdón, no te escuchaba. Todavía no entremos a ese tema. Quería hacerte 2, 3 preguntas sobre política internacional. Ya, muy bien. Nosotros desde acá criticamos la visita de la señora Boluarte al Vaticano porque veíamos que el Papa Francisco sonríe de oreja a oreja cuando recibe a los dictadores comunistas de Latinoamérica y de África y de todo sitio. Pero cuando va a visitarlo un liberal, entonces sale con cara como de pocos amigos. En la foto con la señora Boluarte es notorio esto, pero antes ya se había percibido con otros presidentes, como cuando fue a visitarlo Macri, ¿no? Y no teníamos que ser así. Que ha ganado Milei y el Papa Francisco ha lanzado unas declaraciones casi arrinconándolo a Milei, tildándolo de un mesías. Él se creería un mesías y que los mesías no existen. Y pero, en fin, entrando en un terreno pero tú crees que eso, fíjate, pero son reales las declaraciones. Entrando en un terreno ideológico que divide al mundo, y esa no es la función de la iglesia. La iglesia tiene por finalidad unir a los feligreses, pero tenemos un papa que divide. ¿Cómo se va a superar esta relación? Porque la influencia del Vaticano es muy grande. Fíjate, no es tan grande, pues. Hace mal el Papa Francisco. Está equivocado. Menos mal que no esgrime el dogma de la infalibilidad. Yo creo que esas declaraciones no han sido hechas directamente contra Milei. Milei le ha pegado una paliza a Massa. ¿Qué cosa le va a decir? Usted está mal elegido, el pueblo argentino se ha equivocado. Que no sea, pues. Está equivocado. Su santidad el Papa Francisco, en estos momentos, y en el caso concreto de la Argentina, su país natal, digamos que no ha sido tocado por la mano de Dios. Parece que Dios se hubiera alejado de su inteligencia en el caso que la tenga. Yo creo que el Papa Francisco no es un hombre muy inteligente. Es un hombre sesgado. Pero, Martín, aquí en el Perú tenemos un eco del Papa Francisco con el arzobispo, ya ni me acuerdo su nombre, y con el obispo de Lima, Castillo. Bueno, si no te acuerdas el nombre del arzobispo, quiere decir que no tiene tanta importancia. El arzobispo de Lima se llama Carlos Castillo. Todavía no tiene la dignidad de cardenal. Fíjate, los papas siempre tienen influencia, pero lo que papas no pueden hacer es direccionar una política. Y si trató de direccionarla a favor del señor Massa, bueno, se equivocó de medio en medio. Massa ha perdido.
Massa ha perdido por 11, un poco más, quizás cerca de 12 puntos. Yo no, el peronismo ha sufrido una fuerte derrota. Sigue ahí, porque ha sacado en la primera vuelta 36% y en la segunda vuelta sacó 44%. Pero sigue ahí, pues es un poco, digamos, es un porcentaje importante de la votación, eso sin duda alguna. Pero si el Papa cree que él puede dirigir una elección, se equivoca de medio en medio. Y si ha pretendido él en alguna forma dirigir la elección argentina a favor de Massa, bueno, no ha podido estar más equivocado. Con todo respeto al Santísimo Padre. Entonces, él tiene que medir su capacidad de influencia y no pretender dirigir la política de ningún país, incluso del país del cual es el ciudadano original. Entonces, eso es evidente. Pero nos lleva a la necesidad de debatir qué debemos entender por justicia social, pues Martín, porque el Papa habla de justicia social, pero en términos abstractos. No puede haber justicia social sin generación de riqueza, y no puedes destruir la riqueza para dártela de justo socialmente. Justicia social es un concepto que apareció, me parece, en la primera mitad del siglo XX, en parte con ciertos partidos políticos, entre ellos el Partido Popular en Italia, que fue el antecesor de la democracia cristiana, que ya no existe, o si existe bajo otro nombre, que consiste básicamente en una redistribución de la riqueza. Pero para que sea una redistribución efectiva de la riqueza, primero tiene que haber crecimiento. El crecimiento implica desarrollo, que es algo más que el crecimiento de la economía, sino se acompaña de otros factores no solo cuantitativos, sino cualitativos. Pero para distribuir la riqueza y distribuirla efectivamente, tiene que haber mayor riqueza, tiene que haber una creación de más riqueza. De lo contrario, lo único que se va a distribuir es la escasez. La Iglesia ha optado por los pobres. Va muy bien, es algo muy bonito. Tomamos partido por los pobres, pero ¿quieren que los pobres sigan eternamente pobres? ¿O quieren que salgan de la pobreza? Y para eso se requiere crecimiento y desarrollo. Y la justicia social, si se convierte en una justicia confiscatoria, resulta contraproducente. Eso lo hemos visto a lo largo del mundo, incluso en la República Popular China, que es un país que tiene una economía mixta, socialista de Estado y capitalista, sometido al férreo comando del Partido Comunista de la República China, que en el fondo no es más que una asociación de poder. Poder con P mayúscula. Poder que puede aplastar si te opones a él. Porque se ha alcanzado gran desarrollo en China, la segunda potencia económica mundial. Pero en China no se respira un ambiente de libertad. La persona se opone al gobierno y lo desaparece. Y ahora tenemos el señor Xi Jinping viene a ser una especie de Mao Zedong segundo y se ha convertido en una suerte
de gobernante vitalicio. Te portas bien, puedes ser rico. Te portas mal, terminas pues en las mazmorras o terminas muerto. Esa es la situación. Ahora, nosotros tenemos que ser pragmáticos. Nuestro primer socio comercial es China. Y hay inversiones chinas muy importantes en el Perú. Ahí quería entrar a ese tema, pero partiendo de los viajes de la presidenta. Tú dijiste que con Europa no teníamos problemas y evidentemente no tenemos problemas. Y no podemos ir a decir vengan a invertir si no tenemos nada que ofrecer por ahora. Porque no tenemos ni mucho que ofrecer. Pero el último viaje sí me pareció necesario. Porque recibía la presidencia de la PEC. Ahora, teniendo la presidencia de la PEC, al Perú le interesa mucho trabajar para que la Alianza del Pacífico se fortalezca cuando tenemos gobiernos que están jugando a que yo no te veo, no me caes bien, no eres simpático, o tenemos que concentrarnos en ya consolidar toda la infraestructura necesaria, teniendo, mira, el Perú, ya la condición de hub portuario, ¿no? De ingreso para el Asia. Y el Asia no significa solo China, ¿no? Bueno, porque Rusia también tiene su parte del Asia. Y tenemos a la India. Ahora ha sido desplazado por China. Tenemos al Japón. Tenemos a Corea del Sur. Tenemos a todas, a Taiwán. Tenemos a tantos países en el Asia que no pueden descuidarse porque entre ellos desconfían y hay un juego de poder y el equilibrio de poder es terriblemente débil. Y entonces van a necesitar mucho de lo que nosotros podamos exportar e importar de ellos. ¿No crees tú que automáticamente los países de la Alianza del Pacífico y hasta Mercosur, y aquí entra Argentina también, porque Brasil sí dijo que va a utilizar el puerto, van a venir ellos solos, sin necesidad que nosotros perdamos mucho tiempo? ¿Cómo ves esto? Bueno, yo veo que el Perú, en fin, se ha construido con capital chino, no sé, creo que mayoritariamente, pero también con capital peruano, este megapuerto de Chancay, ¿no? Que está dirigido fundamentalmente hacia el otro lado del Pacífico, pero también está dirigido, puede estar perfectamente dirigido hacia los Estados Unidos, hacia la costa del Pacífico, hacia Canadá, hacia la costa este de los Estados Unidos y hacia Europa, que son mercados interesantes. Entonces, el Perú tiene una oferta importante. Además, este gobierno es favorable a las inversiones. Con el otro gobierno, Pedro Castillo, él hubiera quizás intentado hacer todo tipo de expropiaciones de carácter confiscatorio. Con este gobierno es evidente que eso no va a haber. Con este gobierno hay proyectos mineros a los que se les quiere dar un avance. El único problema está en Tía María. Tía María tiene una especie de veto en donde el Vizcarra, que había autorizado la etapa de la construcción, luego fue grabado de Arequipa diciendo: denme razones para dejar sin efecto esa autorización. Es decir, la típica actitud de doble cara que lo ha distinguido. Yo veo que la señora Dina Boluarte, bueno, no será una maravilla, pero mantiene, creo que, una cierta mínima corrección, un cierto mínimo sentido común. Hasta este momento, el señor Alberto Otárola Peñaranda, que es un hombre que sabe de política, indiscutiblemente, que fue ministro en la época de Ollanta-Humala, la ha conducido bien. Hay gente que lo quiere sacar, en fin. Yo creo que el cambio de ministro de Relaciones Exteriores es para bien, sin que yo indique que la señora Ana Cecilia Gervasi sea una mala persona o lo haya hecho muy mal. El segundo viaje, en el fondo, fue innecesario, ¿no? Y la cara
y la cara de dolor de estómago del señor, de su santidad el Papa hacia Dina Boluarte, estaba absolutamente de más. Pero yo creo pues que el Papa está equivocado en su sesgo y va a tener que cambiar. Si no se da cuenta de eso, le va a ir mal a él. Él no puede estar sonriéndole a los herederos de Fidel Castro, que es una dictadura y una tiranía sanguinaria, y poniéndole mala cara a la señora Boluarte por el hecho de que se han producido en el Perú, es cierto, 59 muertes, pero después de azonadas, después de ataques violentos a la autoridad, después de haber querido tomar varios aeropuertos, Juliaca, Arequipa, Huancavelica, Ayacucho. ¿Qué quería el Papa? Que las Fuerzas Armadas le dijeran: señores violentos, hagan lo que quieran, rompan todo. Eso pues, la autoridad se tiene que defender. Lo que estás diciendo es importante, tan importante por lo siguiente, vinculándolo a nuestra relación Asia-Pacífico. La idea de crear una zona económica especial, ¿no?, entre el Callao y Chancay implica inversiones apresuradas para ampliar los puertos del Callao, puedan competir con el de Chancay, pero también la invitación para que empresas nacionales e internacionales puedan asentarse en la zona bajo regímenes especiales y también nuestros emergentes. Ahora, está buscando un socio estratégico al CIMA, porque el CIMA tiene capacidad para construir barcos, para reparar barcos, están reparando nuestros submarinos, para darles 20 años más de vida. Entonces, no solamente tendríamos un hub, no seríamos solamente un hub portuario, sino seríamos una zona gigantesca de comercio internacional, pero con capitales nacionales y extranjeros, donde podrían venir colombianos, chilenos, ecuatorianos, argentinos, es decir, todo el que quiera invertir. ¿Qué se necesita? Y el aeropuerto internacional, que ya tienen que apresurarse con la pista de acceso, ¿no? Desde la playa ahí hasta... tenemos el puerto allí de Chancay, el puerto Entonces, de Callao, no nos faltaría nada. No ¿Qué piensas tú y en qué tiempo se tendría que hacer? Bueno, fíjate, ahí tienes cosas muy importantes. El aeropuerto, creo que está avanzando, el aeropuerto. El puerto de Chancay creo que ya está operativo, o va a estarlo en muy corto tiempo. Y el puerto de Callao, espero yo que no sufra por la competencia tan cercana de Chancay, que está solo 60 kilómetros. Ahora, puede haber ahí pues una zona económica de carácter de una actividad económica una zona geográficamente pequeña y de una actividad económica muy intensa. También se habla de otro puerto en el sur del Perú, Corío, creo que se llama Corío, ¿no? Corío. Bueno, tenemos otros puertos, ¿no? Tenemos el puerto de Paita, tenemos Salaberry, tenemos Chimbote, tenemos Punta Pejerrey en Paracas, Marcona, Huyendo. Bueno, tenemos el puerto de Pisco, Paracas. Sí. Tenemos en San Juan, San Nicolás, un puerto que, claro, está dedicado hasta este momento casi exclusivamente al mineral de hierro, pero podría dedicarse a otras cosas. Es un puerto que tiene una bahía profunda que ha sido dragada desde hace mucho tiempo. Luego tenemos el puerto de Matarani y por último el puerto de Hilo. Puertos no nos faltan en la extensa costa peruana. Tenemos esta carretera interoceánica que nos conecta, más allá de que también nos conectó con la corrupción, ¿no? Pero el hecho es que la carretera está ahí. De manera que tenemos un ingreso relativamente fácil al Brasil. Ciertamente lo tenemos desde Bolivia,
que utilizan, yo he visto muchos camiones bolivianos que utilizaban la carretera interoceánica del sur, una vez que fui a Madre de Dios, cuando era congresista. En fin, y yo creo que esa hostilidad hacia el Perú a nivel latinoamericano se va a ir muriendo poco a poco. Sí, por el tema económico, siempre y cuando el nuevo gobierno de Milei, la presidenta y el ejecutivo lo sepan manejar. Pero aquí viene un hecho que distorsiona este asunto. No, a veces la señora Boluarte y el gobierno no muestran demasiada firmeza para generar marcos normativos, tal vez porque el legislativo no ayuda, ya para atacar de lleno la inseguridad ciudadana. Sin embargo, en la lucha contra la corrupción ha aparecido este señor Nicanor Boluarte, que cada día se ve más al desnudo como un gran influencer en el Ministerio del Interior, que utiliza subprefectos para ir avanzando en la construcción de su partido político, y también que tiene reuniones con congresistas, que obtiene partidas para sus amigos de gobiernos locales. Esto no genera una imagen de desconfianza, porque Cerrón sigue escondido y no sabemos a qué se está jugando. Bueno, ese es un problema de que quizás, como dicen, alguien lo está ayudando a Cerrón. El caso del señor Nicanor Boluarte, yo lo encuentro, es curioso, ¿no? Porque él tiene todo el derecho del mundo de reunirse con todas aquellas personas que quieran reunirse con él. También tiene derecho a tratar de fundar un partido político. Lo que llama a sospecha es que de esas reuniones de gente que va con él, alcaldes, por ejemplo, de repente van con él y aparecen, se asigna tal partida presupuestal a tal municipio de tal lugar, 20 o 30 o 40 millones de soles, que no lo había tenido en muchísimos años, ¿no? Entonces, diera la sensación que el señor Nicanor Boluarte fuera una especie de administrador de favores del Estado. Y eso sí puede ser algo sumamente incómodo, porque si hay ese tipo de privilegios, podríamos tener asociaciones ilícitas para delinquir, porque el señor Boluarte no forma parte del Estado, no podría, porque es hermano de la presidenta y hay leyes de nepotismo en ese sentido. Él puede realizar todas las actividades políticas que quiera, pero no puede administrar bajo cuerda y encubiertamente los fondos del presupuesto. Eso daría la sensación de indicios de delitos de corrupción. Entonces el señor Boluarte tiene que dedicarse a otra cosa, no a estar prometiendo asignaciones de fondos a tal o cual municipio o a tal o cual entidad, porque eso sería administrar fondos del Estado de forma encubierta y posiblemente de manera dolosa, si es que hubiere algún beneficio para el señor Boluarte. Ahora, lo más preocupante de todo esto es que aparecen vinculaciones con funcionarios de alto nivel del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior ha sido tan vapuleado y manoseado, y en él reposa el triunfo sobre la delincuencia común. Ahora, un general de la policía ha declarado que Cerrón tiene tanto poder que cuando lo ubican y van, alguien ya lo ha protegido y se ha sustraído a la persecución. Por lo tanto, si tenemos todavía al Ministerio del Interior con un manoseo terrible, ¿qué posibilidades de éxito vamos a tener contra la criminalidad organizada? Y más aún ahora
que hasta ya no el policía, ¿no? El general Arriola también estaba furioso porque detienen a los venezolanos con armas y tienen antecedentes y los fiscales los dejan en libertad. Ya hay un alcalde que ha dicho que a todos los jueces y fiscales que los liberen los van a denunciar, porque pueden ser muy independientes, pero pueden ser irrazonables las decisiones y están generándonos más alarma y zozobra social. Sí, ¿Qué sí, dices sí. a eso? Son benignos con los delincuentes y severos con la policía que persigue y reprime a la delincuencia. Eso está muy mal y eso debe ser atacado, denunciado. Eso te lo digo yo con toda franqueza. ¿Y no crees que precisamente el manoseo del Ministerio del Interior esté provocando que hasta ahora la presidenta no encuentre un nuevo ministro para reemplazar al censurado? No lo sé. Yo no tengo ningún vínculo con el gobierno, absolutamente ninguno. Cuando fui congresista conocí al señor Alberto Tálora cuando él era ministro, pero mis encuentros con él fueron muy formales. Y la única persona del gobierno con la que yo tengo una amistad personal de hace muchos años es con el señor Javier González Olachea, pero la verdad que no tengo absolutamente ningún vínculo con el gobierno. La señora Dina Boluarte, por comparación, me parece una estadista al lado de Castillo. Yo cuento que es una buena mujer, pero mete la pata, ¿no? Este reclamo salarial al RENIEC, siendo ella presidenta, es pues algo totalmente fuera de lugar. De otro lado, yo sí te quisiera decir una cosa. Los países reglamentan y tienen normas y están las normas, porque al Perú no le faltan las leyes. El marco normativo existe, el marco normativo de la minería existe. Es un poquito complicado porque ha habido quizás una tercera parte de los artículos de la ley minera han sido derogados y sustituidos, pero las personas que yo me considero una persona que conoce muy bien el derecho minero, esas cosas que para eso hay expertos, pues, ¿no? Detesto calificarme de experto, pero evidentemente soy una de las personas que en el Perú más conoce ese tema. Entonces, todos estos temas son superables. Y además hay una cosa fundamental. Este gobierno no tiene ninguna intención aviesa, más bien quiere y ha establecido algunas medidas para que se aceleren la aprobación de los proyectos mineros, que son fundamentales porque son los que le van a dar el espaldarazo necesario para que el Perú aumente su Producto Bruto Interno. Y los proyectos mineros pueden traer un gran movimiento minero económico en su etapa de construcción y luego generar pues ingresos estables de exportación e ingresos tributarios. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? La minería dice, no ha pedido nada especial la minería, simplemente dice que los proyectos no demoren, la aprobación de los proyectos no demoren 5 a 10 años. Porque muchos de esos proyectos en la etapa de construcción demoran otros 5 a 10 años, por lo menos 5. Entonces hay que acelerar la aprobación de proyectos y hay que hacerles oídos sordos a los antimineros, que desgraciadamente se infiltran. Lógicamente, esos proyectos deben ser aprobados con los correspondientes resguardos y salvaguardas ambientales. Y se debe respetar a las comunidades vecinas y darles oportunidades de trabajo en la medida que eso sea posible para el desarrollo del proyecto.
para que de esa forma todos ganen plata, que no sea una suma cero, sino sea una suma que se multiplique. Eso es lo que se requiere en el Perú, no solo con los proyectos mineros, con los que queden de proyectos hidrocarburíferos, gas sobre todo. Los hidrocarburos van a ser reemplazados, no se sabe en cuánto tiempo, pero van a ser reemplazados por el fenómeno del cambio climático originado por el calentamiento global, que es más importante en el caso del petróleo que del gas, que origina un menor grado de contaminación y un menor grado de calentamiento. Entonces nosotros tenemos Camisea y nosotros tenemos Chilca, donde hay varias plantas termoeléctricas que actúan a base del gas del Camisea. Entonces, eso es lo que se llama una buena integración. Sí, pero ahora vamos a necesitar más energía, porque solamente basándonos en la posible zona económica especial entre Chancay y el Callao. Si se instalan grandes fábricas, grandes industrias, necesitaríamos más electricidad y ya no tenemos represas. Y el costo de construcción de represas también está paralizado. Bueno, las represas pues toman algún tiempo, pero puede haber un incremento en la producción de gas y haya un incremento de la producción termoeléctrica. Eso sí, ahora, ¿qué hacemos con la negociación para la minería con las comunidades aledañas? Porque resulta que cuando la empresa minera dialoga con una comunidad y se pone de acuerdo, resulta que la vecina no quiere, solamente compitiendo con su vecino. Y cuando llega a un acuerdo con el segundo, el tercero es el que no quiere, quiere más. Y todos quieren más. Va a llegar un momento que el gobierno otro tiene problema, que pararse, ¿no? Que pueden ser atacadas masivamente y destruidos todos sus campamentos. Y no, al eso frente no va a tienen a la minería ilegal, eso no va a ocurrir que le llaman informal, contrata sicarios para sus guerras entre ellos. Bueno, esos sicarios tienen que ser controlados, tienen que ser denunciados, tienen que ser juzgados, tienen que ser condenados y metidos a la cárcel. Pero si hemos tenido gente detenida y nuestros jueces no los han condenado, o han impuesto penas benignas, o han demorado tanto los procesos, que ya se han acostumbrado a los mecanismos extorsivos, ¿no? Me das plata o te destruyo. Presionar a los jueces también, ¿no? Y yo diría, nosotros hemos visto mucha propaganda de Bukele. A mí no me agrada esa exhibición de carne humana de Bukele. Pero dicen que él ha invertido mucho en prisiones. Bueno, vamos a tener que invertir en prisiones, pues. Si hay algo de dinero por ahí, habrá que aumentar la capacidad de los centros penitenciarios para meter más presos, meter a los delincuentes, aquellos que delinquen y se oponen violentamente y que ocasionan daños y muertos. Daños y muertos. Los 59 muertos que hemos tenido en el primer trimestre de este año se debieron a las así llamadas tomas de Lima. Toma de Lima, eso me recuerda a la guerra con Chile, ¿no? La toma de Lima por las fuerzas chilenas. Hay un dirigente que está invitando a una siguiente toma de Lima dentro de un mes. Quinta toma de Lima. Sí. Eso es violencia. Ahora. Y frente a la violencia de esos delincuentes, tiene que haber también una dura represión del Estado. Ya, pero esto nos lleva también a una posición más firme, más dura, frente a la CIDH. Y a veces ahí surgen muertos, porque no se puede admitir de ninguna manera
no se puede admitir de ninguna manera. ¿Y qué hacemos con la CIDH? Que digan, señores delincuentes, vayan, pasen, destrocen todo. Había una ex primer ministra, ¿cómo se llama? Irna, me he olvidado su nombre. ¿Tú la recuerdas? No, Mirta creo que ¿no? Tenía como nombre. Bueno, que felicitaba a los mineros, a los violentos por los incendios y los destrozos en los campamentos. Creo que la primera de las PCM, presidenta del Consejo de Ministros. Es que ella desarrollaba la tesis de la CIDH, el derecho a la protesta, y según ella, el derecho a la protesta implicaba la violencia, el uso de la violencia. El derecho a la protesta nunca implica la violencia. Sí, pero la después hemos tenido visita democrática, es pacífica. Ya, pero hemos tenido visita de la CIDH. Tiene que ser reprimida por la fuerza. Ya, pues fue reprimida. Y aquellos que pretendan hacer daños, si caen en eso, bueno, pero han sido reprimidos, pero ahí mismo hubo una denuncia, vino una comisión de la CIDH y ha emitido un informe fatal para el Perú. Bueno, hay una cosa que el Perú debe tener en cuenta. Yo no soy partidario de ella, pero si arrinconan al Perú, quizás habrá que hacerlo. Nosotros no nos podemos salir como algunas personas pretenden en su estupidez. No podemos salirnos ni de la OEA, ni de la ONU, de ningún organismo internacional, porque eso significaría aislarnos y ceder espacios a los enemigos del Perú. Pero sí podemos denunciar el Pacto de San José, en cuyo caso, al término de los 12 meses, la Corte IDH, que no debe ser confundida con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pierde competencia. Si estos señores y si los jueces actúan en forma imprudente e ilegal, excediéndose de sus atribuciones e interfiriendo en la vida interna peruana y apañando la violencia, el Perú tendrá que tomar una medida adecuada para poner coto a esas actitudes indebidas de quienes en realidad fomentan indirectamente la violencia en el Perú por razones políticas, ni siquiera ideológicas, de segundo, tercero, cuarto nivel. Ahí hay que ser, digamos, estricto, riguroso y, si se quiere, duro en la aplicación de la ley para quienes la violen o intenten violarla. A ver si nos vámonos al escenario argentino ahora, porque has hablado de violencia. Y has mencionado también que el peronismo mantiene su 40%. Si bien ha sido holgada, holgado el triunfo de Milei, la cuestión ahora está entre la justicia social que predica el Papa Francisco y la liberación de la economía, ¿no? Dentro de un concepto libertario, liberal, de libre competencia, para mejorar la calidad, atraer más inversión y que la oferta y la demanda funcione. Recuerda que nosotros para lograrlo tuvimos que sufrir un shock, ¿no? Un shock en 1992 que casi nos mata de hambre y a muchos los puso en pobreza extrema. Pero al cabo de 5 años, 6, 7 años, el Perú comenzó a crecer de una manera extraordinaria. ¿Tú crees que los argentinos van a tener esa capacidad de resiliencia como en el Perú? Bueno, yo soy embajador 3 años y pico en Argentina
Es un país de maravillosas, digamos, es un país que tiene un pueblo extraordinario. Desgraciadamente el peronismo lo ha socavado un poco, pero ha habido una clarísima elección de 55-56% a favor de Milei y de su programa económico. Él está asumiendo un reto enorme. La dolarización implica un reto enorme. Pero el pueblo argentino lo ha votado. Votado no con B de burro, sino con B de vaca. Lo está apoyando. Entonces, yo apuesto por la Argentina. Yo apuesto por los mejores resortes, apuesto por el alma argentina, apuesto por el sentido de sacrificio, de resiliencia, de resistencia de la Argentina, para que pueda tener, primero, crecimiento, segundo, desarrollo, tercero, bienestar. Pero eso solo se va a lograr con una política del Estado que lleve a cero inflación con la dolarización y que lleve a cero corrupción. Quien va a dirigir los destinos de la Argentina a partir del 10 de diciembre próximo, obviamente, pues, no es Massa, que ha sido derrotado y que ahora se quiere desaparecer y que ha empleado dineros del Estado, según indica mucha gente, para lograr votos, que eso parecía más bien comprar votos. Y los destinos de Argentina no los va a dirigir su santidad el Papa Francisco. Eso no le compete. El Papa Francisco cumple una función religiosa de liderazgo espiritual que nos lleve a los que somos fieles católicos a la salvación de nuestras almas. Pero las materias temporales de gobierno no son de su competencia, sino solo en aquellos aspectos donde esté de por medio cuestiones de moral y ética. El Papa no es un dirigente político. El Papa está para encauzar nuestro espíritu a fin de que cuando Dios nos llame, salvemos nuestras almas y nos reunamos con nuestro progenitor universal. Sí, pero recordemos que cuando hay que salir de una política estatal proteccionista, populista, con subsidios a todo y con un mercado interno cerrado, entonces hay un costo por pagar. Nosotros, sí, hay un costo por pagar, pero el Papa no tiene nada que hacer ahí. No, al Papa no lo voy a mencionar al Papa. Sino, recuerda cuando nosotros en el primer gobierno de Alan García íbamos a cobrar nuestro sueldo, en la cola del Banco de la Nación se acababa el dinero y teníamos que esperar 2 horas para que el Banco Central de Reserva emita billetes para que tengan fondos con que pagarnos. Ahora, cuando se corta la emisión, evidentemente también se levanta la prohibición del dólar, no se le pone un precio oficial de acuerdo al dólar MUC, ¿no?
la situación se tornó aparentemente caótica, muy dura. Entonces hay un costo que se tiene que pagar. Ahora, por eso que Milei apuesta por la dolarización para no tener que asumir un déficit y una inflación y que se suba al carro de la inflación que soporta Estados Unidos. Y si eso fracasa, yo por eso pregunto, y mi inquietud es respecto a la resistencia del pueblo argentino, porque ya lo hemos vivido nosotros. Bueno, nosotros resistimos, ¿no? Y luego, de alguna forma, prosperamos. Y sí, estamos pero definitivamente mejor que antes. Ahora, la Oye, pregunta cosa, Marcos? Históricamente, la pregunta es la siguiente. Nosotros hemos resistido, pero se produjo un autogolpe, el 92. Sin el autogolpe hubiésemos podido resistir, hubiéramos resentido. El autogolpe es una cosa pasada y quien dio el autogolpe está preso. De manera que es un incidente en la historia cuyo autor la está pagando cara. Quiero hacerte un comentario. Sí. Yo a veces veo muchas fotografías antiguas, relativamente antiguas, de la Plaza de Armas, de la Plaza San Martín, y de los años 40, 30 y 40. ¿Sabes lo que me llama la atención? El pasto estaba amarillo. Eso quiere decir que no había suficiente agua para Lima. ¿Ha habido suficiente agua para Lima? Cuando en los años, fines de los años 40, 50, 60, 70, 80, se hicieron una serie de represas. Una de ellas muy cerca de Chaclacayo, no recuerdo su nombre. Y se incrementó el agua potable. Y entonces se comenzaron a regar los jardines. Entonces yo lo que te quiero decir, que ha habido en eso, en algo tan fundamental como el abastecimiento de agua potable, una mejora increíble. El Perú ha mejorado enormemente y tiene que seguir mejorando y tienen que continuar las inversiones. Porque en el Perú se hicieron grandes inversiones hidroeléctricas. Los hizo las empresas eléctricas, las hizo el Estado, en fin, que eran absolutamente indispensables. Por eso yo creo que la esperanza, la fe, la esperanza y la caridad, tres virtudes teologales, son esenciales para marcar el progreso de un país. Y rogaría para que su santidad, el Papa Francisco, intervenga menos en cuestiones temporales y nos impulse en el sentido de enfocarnos más hacia el optimismo y derrotar el pesimismo, de manera que el Perú pueda continuar y superar todas las tareas de inversión y de crecimiento que ha tenido hasta la fecha. Ese es mi mensaje, ese es mi punto de vista, modesto, como el de cualquier ciudadano peruano que se encuentra en la etapa final de su vida, en la tarde de mi vida, citando unas palabras de mi padre, Víctor Andrés Belaúnde. Ojalá, Martín, y no solamente para beneficio del Perú, ¿no?, sino para beneficio de todo el pueblo cristiano en el mundo, que necesita esperanza para fortalecer su fe, porque sin fe no llegamos a ningún sitio. Bueno, la hora nos ha ganado, Martín. Muchas gracias. Se nos pasa. Muchas gracias por invitarme. Hasta cualquier momento, mi querido Marcos.
Con todo Siempre estaremos gusto. en contacto. Claro que sí. Con todo gusto. Gracias y con ustedes, amigos, si Dios quiere, volvemos el próximo lunes.